En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en la presencia de la Virgen, nuestra Madre, que ella nos ayude para que siempre Jesús esté en nuestro corazón y para que transmitamos con alegría, con gozo, el Evangelio, la buena noticia, que es el mismo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora vamos a tocar dos temas de una manera muy concreta. Primero, el tema de la Virgen María. Ayer hablamos de Jesús, y como he remarcado, Jesús y María son inseparables, así que empezamos con lo que nos enseña el Catecismo sobre la Virgen, e inmediatamente conectamos con el Espíritu Santo, porque el Catecismo sigue el orden del credo. Hemos hablado, la primera clase, que Dios es uno y trino. Hemos hablado de la creación del cosmos, la creación del hombre, la creación de los ángeles. Ayer, segunda clase, nos abocamos a Jesucristo y hoy vamos a unir dos temas, nuestra Madre Santísima, la Virgen María y el Espíritu Santo. Entonces, empezamos con lo que nos dice el Catecismo sobre la Virgen María. ¿Quién es María? Es la Madre de Dios, y por ser la Madre de Dios es inmaculada, siempre virgen, asunta al cielo en cuerpo y alma. Como se pueden dar cuenta, lo primero que se remarca es que María es la Madre de Dios. Esto es lo más importante. ¿Y cuándo hemos celebrado que María es Madre de Dios? El 1 de enero. Porque María es la Madre de Dios, ella es toda pura, toda limpia, toda santa. Si tú tuvieses el poder de crear a tu propia madre, ¿cómo la crearías? ¿Perfecta o imperfecta? Perfecta. Dios es todopoderoso. Él ha creado a su propia madre y la ha hecho toda pura, toda limpia, toda santa. Siguiente. ¿Cuáles son los 4 dogmas marianos? 1, la maternidad divina. 2, la Inmaculada Concepción. 3, la perpetua virginidad. Y 4, la Asunción de María. Aquí tenemos las 4 verdades sobre la Santísima Virgen María, que todo católico tiene que creer, porque son dogmas. ¿Qué es un dogma? Pregunto, ¿es una verdad o es una opinión? Es una verdad, y por lo tanto, si es verdad, hay que creer siempre en lo que nos enseña un dogma. Siguiente. ¿En qué se fundamenta la verdad sobre María en su relación única e inigualable con Jesús? Esto es muy importante, porque si nosotros sacamos a Jesús de la explicación sobre la Virgen María, sería una explicación errónea. Y esto hay que remarcarlo a los hermanos evangélicos. Todo lo que es María es por Jesucristo. Repito, todo lo que es María es ¿por quién? Por Jesucristo. María, por ser la madre de Jesús, es la madre de Dios. Porque Jesús es Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces, todos los dogmas se explican desde Jesús. Todos los dogmas marianos se explican desde Jesucristo. Esto es fundamental. Hay una relación única e inigualable entre Jesús y María, entre María y Jesús. Siguiente. En el número 487 del Catecismo se dice, voy a leerlo: lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Vamos a detenernos un momentito aquí. ¿En qué número del Catecismo? 487. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo? Que cuando tú conoces a María, vas a conocer mejor a Jesús. Y cuando conoces a Jesús, vas a conocer mejor a María. Cuando se conoce a la madre, se conoce al hijo. Cuando se conoce al hijo, se conoce a la madre. Esto es muy católico. Y esto es lo que hay que explicar a los hermanos evangélicos. La Virgen María depende radicalmente de su Hijo Jesucristo.
Siguiente. ¿Qué significa la predestinación de María? También el catecismo, en algunos números, señala esto de la predestinación de María. Dios elige desde toda la eternidad a María para ser la madre del Salvador. Por lo tanto, María ha sido elegida desde toda la eternidad y la venida de María ha sido preparada por las santas mujeres del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay anuncios de María. Así como en el Antiguo Testamento, sobre todo, hay anuncios de Jesucristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el anuncio del Emmanuel. ¿Se acuerdan de ese anuncio? ¿Dónde está? A ver, ¿quién me dice? Se gana una bendición poderosa que se va a desmayar. En Isaías 7:14. Ahí se anuncia que vendrá el Emmanuel. Se habla de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es un anuncio de Jesús y también un anuncio de María, porque se habla de la Virgen que va a concebir. Entonces, en el Antiguo Testamento nos encontramos con anuncios de María. Siguiente. Vamos a leer esto que está en el número 489 del Catecismo. Para aquellos que recién han venido hoy, todo el material se les está entregando, así que no se preocupen por escribir. Ya todo el material ya se ha dado el primer día, el PowerPoint, el segundo día también el PowerPoint, y ahora vamos a entregar el PowerPoint del tercer día. Así que no se pongan nerviosos por escribir. A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva. María es la nueva Eva. ¿Sí les suena esta expresión? ¿Quién es el nuevo Adán? Jesucristo. ¿Quién es la nueva Eva? María. ¿Eva fue creada en gracia o en pecado? En gracia. María tiene más gracia que Eva. Toda pura, toda limpia, toda santa. A pesar de su desobediencia, se refiere a Eva, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno y la de ser la madre de todos los vivientes. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Por ejemplo, aquí se habla de varias mujeres. Ana, la madre de Samuel, Débora. ¿Les suena Débora? ¿Han leído la Biblia? ¿Quién fue Débora? Una profetisa, muy bien. ¿Ruth les suena? ¿Quién fue? ¿De dónde era? ¿Arequipeña? ¿Chotana o moabita? Moabita, sí sabía. ¿Judith? ¿Les suena Judith? ¿Qué hizo Judith? ¿A quién venció? Muy bien, Holofernes. ¿Esther le suena? Era reina, esposa del rey. ¿De dónde? ¿Rey de la papa? Rey persa. Muy bien, hay que leer la Biblia. ¿Ah? Todas esas mujeres van a tener virtudes. Tenemos a Ana, Débora, Ruth, Judith y Esther, y otras mujeres virtuosas van preparando el camino para que llegue la mujer con mayúscula. ¿Quién es la mujer con mayúsculas? María. Entonces, el catecismo comienza a explicar cada uno de los dogmas marianos. ¿Cuántos son? 4. María es madre de Dios, es la Inmaculada Concepción, es siempre virgen y asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Por qué María es la madre de Dios? Ya lo hemos dicho, porque quien nació de ella es el Hijo de Dios según la carne, Romanos 9:5. María es la madre del Señor, Lucas 1:43. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Lucas 1:43. ¿Quién lo dijo? Santa Isabel. María es la Theotokos. A ver, repitan. Theotokos. Es una palabra griega que significa madre de Dios. Pero fíjense, si somos más estrictos con el griego, significa la que teje a Dios. Qué bonito, ¿no? En el vientre de María se ha tejido a Dios en el sentido de que Dios se encarnó en el purísimo vientre de María. Theotokos es una palabra griega que significa madre de Dios. Siguiente. ¿En qué concilio se definió que María es la madre de Dios? Es un dogma de fe definido en el concilio de Éfeso del año 431. Vamos a recordar la clase de ayer. Ayer hablamos de Jesucristo. Hablamos de varios herejes.
de varias joyitas. Hablamos de Arrio. Arrio negaba que Jesús fuese Dios. El primer concilio de Nicea refutó a Arrio. Pero también aparece otra joyita, Nestorio, que decía que en Jesús habían dos sujetos. ¿Cuántos sujetos hay en Jesús? Uno. Pero Nestorio decía que había dos sujetos, el sujeto divino y el sujeto humano, y que María sería solo la madre del sujeto humano, por lo tanto no sería madre de Dios. Nestorio fue refutado en un concilio. ¿En qué concilio? El concilio de Éfeso del año 431. Nestorio negaba que María fuese la madre de Dios. Por eso es un hereje. Y la Iglesia rechazó esa herejía en el concilio de Éfeso del año 431. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 495. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, Theotokos. ¿Qué significa Theotokos? Madre de Dios. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, es decir, la Theotokos. Segundo dogma. ¿Cuál es el segundo dogma? La Inmaculada Concepción. ¿Por qué María es la Inmaculada Concepción? Porque María nació sin pecado original, primer punto. No cometió ningún tipo de pecado, segundo punto, ni pecado venial. Y su santidad es inigualable, tercer punto. Hay 3 puntos aquí. Primero, que María fue concebida sin pecado original. Segundo, que María no comete ningún tipo de pecado, ni pecado venial. Y en tercer lugar, que la santidad de María es inigualable. Por eso, fíjense, a María se le llama Santísima Virgen María. Tú no dices Santísima Rosa, Santísima Rita, Santísima Cuchufleta. No. Dice Santa Rosa, Santa Rita, Santa Eufrasia, etc. Pero a María le decimos Santísima, porque la santidad de María es inigualable. Primero Dios, que quede claro. Dios tiene santidad infinita. Primero Dios, siempre primero Dios. Luego la Virgen, que es una criatura. Ella es la llena de gracia. En griego se dice kecharitomene. A ver, repitan. Kecharitomene. Y esa palabra que está en griego solamente se aplica en la Biblia a la Virgen María. En toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra kecharitomene solo se aplica a María, porque solo ella es la llena de gracia en el sentido que ella no tiene ningún tipo de pecado. Lucas 1:28. Por eso la Iglesia ha defendido el dogma de la Inmaculada Concepción, apoyándose en la Biblia. Esta palabra, repito, kecharitomene, es muy importante, porque significa, en griego, la que siempre ha estado colmada por la gracia de Dios. Si María siempre ha estado colmada por la gracia de Dios, pregunto, ¿hay en ella pecado, sí o no? No, porque siempre ha estado colmada por la gracia de Dios. ¿Quién definió el dogma de la Inmaculada Concepción? Como siempre me gusta explicar, se dice Pío IX. Acuérdense los bizcochos. Se escribe Pío Romanos 9. ¿Cómo se dice? Pío IX. ¿Ya? Así se dice. Pío IX. No se dice Pío 9. ¿Cómo se dice? Pío IX. Ya les abrí el apetito, creo. El año 1854, con el documento Ineffabilis Deus, que está en latín. Como ustedes deben saber, el latín es la lengua oficial de la Iglesia. Por eso, las oraciones en latín forman parte del patrimonio, de la riqueza espiritual de la Iglesia. Y los documentos que sacan los papas comienzan siempre a ser publicados en latín, luego se traducen. Ineffabilis Deus significa Dios inefable, Dios misterioso. ¿Ya? Siguiente, vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 491. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, ¿en dónde está en la Biblia? Lucas 1:28, que no se les olvide, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX.
Catecismo de la Iglesia Católica número 491. Y aquí hay algo muy bonito. El año 1854, el Papa Pío IX definió el dogma. 4 años después, el año 1858, la Virgen se aparece a Santa Bernardita en Lourdes y le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Santa Bernardita era analfabeta, era una jovencita analfabeta, pero tenía la sabiduría de los santos. Y cuando le cuenta a su párroco, el párroco no le cree. Muchas veces los sacerdotes somos racionalistas, por eso hay que rezar por los sacerdotes. No le cree. Y le dice: ¿quién es esa señora? Pregúntale su nombre. Le dice: pregúntale su nombre, no te creo. Y Santa Bernardita le cuenta a la Virgen, y la Virgen le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Santa Bernardita nunca en su vida había escuchado eso. Para ella eso era como chino. Y para que no se le olvide, desde la gruta hasta la parroquia, se fue repitiendo: yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción. Llegó a la parroquia y se lo dijo al sacerdote, y ahí el sacerdote le creyó, porque esa niña analfabeta no iba a inventar una expresión que nunca en su vida había escuchado. Entonces, las noticias llegaban lentamente, no como ahora. El Papa había proclamado el dogma el año 1854, entonces no es como ahora que hay WhatsApp, que tomas una foto al padre o que estás tomando foto ahorita, ya todo el mundo sabe que estoy acá dando la clase, ¿no? Así es. O a veces voy a almorzar a un sitio, toman foto, estoy con el padre Carlos, todo el mundo sabe que estoy almorzando con una familia, ¿ya? Entonces, no era así antes. Las noticias llegaban lentamente. Evidentemente el sacerdote sí sabía del dogma, pero Bernardita no lo sabía. Vamos con el tercer dogma. A ver, primer dogma: María es Theotokos. ¿Qué significa Theotokos? Madre de Dios. Segundo dogma: María es la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa? Que Jaritomene, llena de gracia. Ahora vamos con el tercer dogma: ¿por qué María es la siempre virgen? Ella es virgen antes del parto. Ahí está el texto bíblico, Mateo 1, 18 al 21. José, no temas en tomar a María por esposa, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, le dice el ángel a José. Durante el parto, Lucas 2:7, María dio a luz, envolvió al niño en pañales y lo puso en un pesebre. Cuando una mujer da a luz, queda adolorida. Aquí hay varias que son mamás, han dado a luz. ¿Cómo queda una mujer cuando da a luz? Queda dolorida. Ahí en Lucas 2:7 se insinúa el parto virginal de María. María tiene el vigor, la fuerza, luego de dar a luz, de envolver al niño en pañales y colocarlo en un pesebre. Y después del parto, Lucas 1:34, es la pregunta de la Virgen al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, ¿cómo es posible que tú me digas que voy a salir encinta si he decidido permanecer virgen? María había hecho voto de virginidad con San José. Juan 19, 26 al 27, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Este texto también es muy importante para la virginidad de María. ¿Por qué? Cuando una mujer quedaba viuda, en la época de Jesús, el hijo mayor tenía que cuidar. Cuando moría el hijo mayor, el siguiente hijo tenía que cuidar a la mamá. María Santísima solo tiene un hijo, Jesús. Jesús está muriendo. Si la Virgen hubiera tenido otros hijos, entonces Jesús no le hubiera dicho al discípulo amado: cuida a mi madre. Por lo tanto, esas palabras de Jesús, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, también son argumento bíblico para defender la virginidad de María. La Iglesia ha definido que María es Jaei Parthenos. A ver, repitan. Jaei Parthenos. Jaei en griego es siempre, Parthenos virgen, siempre virgen. María es la Jaei Parthenos. ¿Qué significa? Siempre virgen. María es la Theotokos. María es la que Jaritomene. María es la Jaei Parthenos, siempre virgen. Siguiente, por favor. ¿En qué concilio se ha enseñado que María es la siempre virgen? En 2 concilios. Esto es un dogma, no es una opinión.
el Concilio II de Constantinopla del año 553 y el Concilio IV de Letrán del año 1215. En ambos concilios se definió con claridad que María es siempre virgen, virgen antes del parto, virgen durante el parto, virgen después del parto. Siguiente, por favor. En el Catecismo, en el número 496, se dice lo siguiente: desde las primeras formulaciones de la fe, es decir, ya desde el inicio de la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido, y aquí está la expresión en latín, absque semine ex Espíritu Santo, es decir, sin elemento humano, sino por obra del Espíritu Santo. Absque semine ex Espíritu Santo, sin elemento humano, sin concurso de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica número 496. Siguiente, vamos a leer lo que dice el Catecismo en el número 499, que también es muy importante. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. Miren, virginidad real y perpetua. ¿Qué significa perpetua? Siempre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Jaei Parthenos. ¿Qué significa? La siempre virgen. La Iglesia siempre ha dicho que María es la Jaei Parthenos. Siempre. Nunca ha tenido dudas. Lamentablemente, a lo largo del siglo han surgido herejes. Lutero va a negar la virginidad de María. Desgraciadamente Lutero va a caer en muchos errores. Dentro de ellos negará la virginidad de María, que es lo que lamentablemente pasa con los hermanos evangélicos. Ellos ahí sí están en un gravísimo error. Ayer les decía que con los hermanos evangélicos estamos unidos en la verdad sobre Jesucristo, porque ellos sí creen que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y que es el único Salvador. Ahí no hay ningún problema. Pero en el tema de la Virgen resbalan olímpicamente. Vamos con el cuarto dogma. He escuchado una voz del más allá. ¿Por qué María es asunta al cielo en cuerpo y alma? Porque cuando acabaron sus días en la tierra, ella fue elevada con todo su ser por el poder de Dios al cielo. Apocalipsis 12:1, la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. María está gloriosa intercediendo ante Cristo resucitado. Aquí convendría decir que el dogma dice que cuando acabaron los días de la Virgen en la tierra, ella fue llevada con el poder de Dios, gracias al poder de Dios, al cielo. El dogma no dice si murió o no murió, eso no se ha definido. Y en la teología hay dos posturas. La primera postura es que María sí murió y en ese momento resucitó, es decir, muere y resucita gloriosamente. Su cuerpo no se va a corromper, murió y resucitó. Y esa era la postura de San Juan Pablo II y también la de Benedicto XVI, pero eran opiniones teológicas. La segunda postura es la de los orientales, que dicen que María se durmió. Es una explicación más mística, más, si quieres, bonita, y los ángeles se la llevaron al cielo. Son dos posturas. La Iglesia ahí no ha definido. Lo que ha definido es que María está en el cielo en cuerpo y alma y está al lado de Jesús intercediendo por nosotros. Siguiente. ¿Quién definió el dogma de la Asunción de María? Fue el Papa Pío XII, el año 1950, con el documento Munificentissimus Deus. A ver, repitan. Munificentissimus Deus. Otra vez. Munificentissimus Deus. Ahora 3 tristes tigres. Bien. ¿Qué significa Munificentissimus Deus? Significa Dios generosísimo. Dios generosísimo.
Dios ha hecho maravillas en la Virgen María. Dios se llevó a su madre al cielo. Ese es el sentido común y punto, aparte de lo que dice la Biblia. Si tú tuvieses la posibilidad de llevar a tu madre a una mansión que te han regalado una mansión, piscina, una casa espectacular, bosques, jardines, piletas, ¿te llevarías a tu mamá para que comparta contigo la belleza de vivir en esa mansión, sí o no? Sí. A tu suegra no contestes. Siguiente. La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fíjense, no dice si murió o no murió, dice, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo. Catecismo de la Iglesia Católica número 974. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo? Que María ya no va a resucitar porque ya está gloriosa en el cielo en cuerpo y alma. En ella se ha anticipado lo que nosotros estamos esperando. Nosotros estamos esperando la resurrección gloriosa. María ya no. Ya está gloriosa en el cielo en cuerpo y alma. En ella tenemos a la iglesia triunfante. En María tenemos ya a la iglesia triunfante. Siguiente. Bien, este cuadrito es muy importante, como les he dicho, yo les voy a pasar todo el material, es como el resumen de lo que les he dicho. ¿Cuántos son los dogmas? 4. La maternidad divina significa que María es la Madre de Dios. ¿Cuándo fue definido? Concilio de Éfeso 431. Segundo dogma, Inmaculada Concepción. ¿Qué significa? Que María fue concebida sin pecado original, ella no cometió ningún pecado, su santidad es inigualable. Fue definido por el Papa Pío IX, año 1854, con el documento Ineffabilis Deus. Tercer dogma, ¿cuál es? Perpetua virginidad. ¿Qué significa? Que María es virgen antes, durante y después del parto. Tenemos 2 concilios donde se define ese dogma, el Concilio II de Constantinopla y el Concilio IV de Letrán. Y por último, la asunción al cielo en cuerpo y alma de la Virgen. María fue llevada por Dios al cielo con todo su ser, está ella en el cielo con todo su ser glorificado, y fue definido por el Papa Pío XII en el año 1950 con el documento Munificentissimus Deus. Esta tablita nos presenta en síntesis lo que nos enseña el Catecismo sobre los dogmas marianos. ¿Ya? Siguiente. Pero el Catecismo no solamente nos dice quién es María, sino la misión de María. Y esto es muy importante. La misión de María es maternal. Y ahí hay una cita, Juan 2, 1 al 11, que es el pasaje de las bodas de Caná. Ahí María aparece como intercesora ante Jesús, cumpliendo una misión maternal. María ejerce su misión maternal porque es la madre de Cristo, es decir, la madre de Jesús, la madre de la Iglesia y es nuestra madre. Por lo tanto, es nuestra abogada, nuestro refugio, nuestro socorro y nuestra auxiliadora. La Virgen tiene una misión maternal, cumple una misión maternal con Jesús, con la Iglesia y con nosotros. Repito, María cumple una misión maternal con Jesús, con la Iglesia y con nosotros. Por eso dice el Papa Francisco, una iglesia sin María es como un orfanato. ¿Qué quiere decir que María es intercesora? Ella intercede por nosotros ante Jesús, Juan 2, 1 al 11. María es mediadora en el único mediador, Cristo Jesús, 1 Timoteo 2, 5. Vamos a detenernos un momentito aquí, porque los hermanos evangélicos usan mucho esta cita. A mí varias veces me la han sacado algunos hermanos evangélicos para generar una bronca conmigo, pero no ha habido cabezazos, ¿ya? Pero sí he tenido que refutarles. Dice 1 Timoteo 2:5, único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. A ver, ¿dónde está María ahí? Así te dicen, de frente, te lo citan de memoria. 1 Timoteo 2:5, único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre como nosotros. A ver, ¿dónde está María? ¿Dónde están los santos? A ver, pues, tú que eres cura, explícame. Tranquilízate, choche, le digo, ¿no? Cálmate, cálmate. La Iglesia siempre ha enseñado que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Esto es así, ayer lo dije.
¿Quién es el único que nos lleva al Padre? Jesús. ¿Quién es el único que salva? Jesús. La Iglesia nunca ha enseñado, ni enseñará, que María o los santos nos llevan al Padre. ¿Quién es el único que nos lleva al Padre? Jesús, no hay otro. Efectivamente, lo que dice San Pablo, hay que difundirlo y hay que enseñarlo y hay que confesarlo, es una verdad de fe. Solo hay un mediador ante el Padre. ¿Quién es? Jesús. María es mediadora ante Jesús. Y eso está en la Biblia, en la Boda de Caná, por ejemplo. María es mediadora ante Jesús. Por eso la Iglesia dice, apoyándose en la Escritura, que María es mediadora en el único mediador. Lo mismo San José, lo mismo los santos. Son mediadores en el único mediador. Yo me acuerdo una vez, un taxista que era evangélico me sacó este tema y además él mismo me dio la pista para refutarle. Me dice, yo soy pastor, aparte hago taxi, me dijo. Así pues, te voy a responder bien bacán. Tú eres pastor, ¿los domingos qué haces? Hablo de Jesús a mi congregación. Muy bien, te felicito. Estás haciendo de mediador, ¿no te das cuenta? ¿Que estás llevando a la gente a Jesús o estás llevando a la gente al diablo? Ah, tiene razón, me dijo. Así me dijo. Claro, nosotros somos mediadores en el único mediador. Cuando tú haces apostolado, ¿cumples una misión mediadora, sí o no? Sí, porque llevas a la gente a Jesús. Entonces, esto se aplica con mayor razón a la Virgen María. María es la primera que nos lleva a Jesús. Y Jesús es el único que nos lleva al Padre. Por eso la Iglesia dice que María es mediadora en el único mediador. Y dice la Iglesia, lo dijo en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, que la mediación de María no disminuye ni afecta la única mediación de Cristo. Aquí tenemos lo que dice la Iglesia en la Lumen Gentium, que está citado en el Catecismo de la Iglesia Católica número 970. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Esto es muy importante. Vamos a volver a leerlo. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Es decir, que la presencia de la Virgen no afecta para nada el hecho de que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún problema en acudir a la Virgen porque ella es la primera que nos lleva a Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia y María es como el cuello, ¿ya? Podemos usar esa imagen bonita del cuello místico, así como Cristo es la cabeza del cuerpo místico, María es como el cuello, ¿ya? La más unida a la cabeza. Vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 975. Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejerciendo su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo. Ella está intercediendo por nosotros ante Jesucristo. ¿Y quién es el único que nos lleva al Padre? Jesucristo. No hay otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Dónde está? Juan 14, 6. Siguiente. Bien, el Catecismo, luego de decirte quién es la Virgen María, Madre de Dios, Inmaculada, siempre Virgen, asunta al cielo, cuál es su misión, ser nuestra Madre, pasa a explicar el culto. Esto también es muy importante. ¿En qué consiste el culto a María? Es un culto de veneración superior que se llama hiperdulía. A ver, repitan. Hiperdulía. Es veneración superior, pero no es adoración, porque se adora solo a Dios. Siguiente. ¿Qué tipos de culto hay? 3 tipos de culto hay en la Iglesia. Latría, hiperdulía y dulía. Vamos a detenernos un momentito aquí. Esto es muy importante. Latría, en griego, es adoración. Y esto solo se debe a Dios. Solo se adora a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿A la Eucaristía se adora, sí o no? Sí. La Eucaristía es Jesucristo, y Jesucristo es Dios. Hiperdulía.
Hiper en griego es superior, dulía veneración, es la veneración superior solo a María, solo a María. Dulía es veneración simple que se debe a los ángeles y a los santos. Ahora, algunos teólogos, no lo he puesto ahí porque el catecismo no lo pone, dicen que a San José se le debe la protodulía, que estaría entre la hiperdulía y la dulía. ¿Me siguen? O sea, dicen algunos teólogos que a San José hay que sacarlo del pelotón de los santos y ponerlo debajo de la Virgen. Entonces, tenemos que colocar a San José con un culto que es protodulía, es decir, dentro de la veneración simple, la mejor. Pero esto es también opinión personal de algunos teólogos. Estoy poniendo lo que dice el catecismo. ¿La latría para quién? Para Dios. ¿La hiperdulía para quién? La Virgen María. ¿Y la dulía? Para los santos y los ángeles. Miren lo que dice el catecismo en la Iglesia Católica en el número 971. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen María es un elemento intrínseco del culto cristiano. ¿Qué significa eso? Significa que para nosotros, para nuestro culto, la Virgen es muy importante y no podemos dejarla de lado. Es un elemento intrínseco de nuestro culto. Es como un sello de nuestra catolicidad. El amor a la Virgen, la veneración a la Virgen, el acudir a la Virgen. ¿Cómo acudir a María? Con una gran confianza filial, pues ella es nuestra madre. Hay que invocarla todos los días, por eso lo mínimo el Ave María, lo mínimo, mejor el Rosario. Y les recomiendo vivamente el Santo Rosario. El Santo Rosario es arma poderosa, lo han dicho los santos, no lo digo yo. Y los santos no mienten. Y los consejos de los santos nos sirven para nuestra vida espiritual. Recemos el Santo Rosario. Hay otras oraciones también. Ayer hablamos del Ángelus. Cuando ayer hablé de la encarnación, les dije un propósito bonito sería rezar todos los días el Ángelus. ¿Lo saben, no es cierto? Por ejemplo, bendita sea tu pureza. También es una oración que tenemos que rezar todos los días. Y hay otras oraciones muy bonitas. El acordaos, por ejemplo. ¿Les suena? Muy bien. Pero no basta invocar a la Virgen, hay que imitarla. No basta invocarla, hay que imitar la fe de María, la esperanza de María, la caridad de María, la humildad de María, la obediencia de María, el servicio de María, la pureza, etcétera, etcétera. Entonces, la verdadera devoción a la Virgen implica invocarla e imitarla. Miren qué bonito lo que dice el Catecismo en el número 2679. María es la orante perfecta, figura de la Iglesia. Cuando le rezamos, nos adherimos con ella al designio del Padre que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres. María es la orante perfecta. ¿Por qué? Porque todo lo que la Virgen veía de Jesús, ¿dónde lo guardaba? En su corazón y lo meditaba. Eso lo dice Lucas 2 veces. Lucas 2:19 y Lucas 2:51. 2 veces Lucas dice eso para enfatizar que María es la orante perfecta. Como el discípulo amado, acogemos a la Madre de Jesús, hecha Madre de todos los vivientes. Podemos orar con ella y a ella. Fíjense, podemos orar con María y a María. La oración de la Iglesia está sostenida por la oración de María. Le está unida en la esperanza. Catecismo de la Iglesia Católica número 2679. Cuando nosotros rezamos el rosario, le rezamos a la Virgen, pero también rezamos con María. Por eso, el valor del Santo Rosario, arma poderosa. Las cuentas del rosario son armas de artillería y el diablo tiembla al escuchar el Ave María. Entonces, este es el resumen del tema de la Virgen. Ahorita pasamos al Espíritu Santo. Hemos dicho que María es la Madre de Dios. La Inmaculada Concepción, siempre virgen y asunta al cielo. ¿Cómo es la misión de María? Maternal. María es mediadora en Cristo, que no se les olvide, mediadora en Cristo. Y el culto a María es
es secundario, esencial para un cristiano. ¿Y qué culto es? A ver, pregunta, ¿latría, hiperdulía o dulía? Hiperdulía. Latría es adoración. Cuando alguien adora lo que no es Dios, se vuelve idólatra. De ahí viene idolatría. Latría es adoración. Si tú desplazas a Dios del primer lugar y colocas por encima de Dios a alguien o algo, te vuelves un idólatra. Muy bien, siguiente. Vamos ahora con el Espíritu Santo. Ahí tenemos la palomita. A ver, vamos a leer la cita. Fuerte, ¿qué dice? Nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo inspira. ¿Dónde está? Primera de Corintios 12:3. Muy bien, pasemos al Espíritu Santo ahora. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad y es tan Dios como el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y tan Dios como el Hijo. El Espíritu Santo no está en el tercer lugar. Lo nombramos en el tercer lugar porque es una forma de hablar de nosotros. Nombramos al Padre en el primer lugar, al Hijo en el segundo lugar y al Espíritu Santo en el tercer lugar porque es una forma de hablar que tenemos nosotros. Pero el Espíritu Santo está en el primer lugar porque es Dios. Es la tercera persona divina, tan Dios como el Padre y tan Dios como el Hijo. Siguiente. Vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 685. Creer en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, de la Trinidad Santa, consustancial al Padre y al Hijo. ¿Qué significa consustancial? De la misma sustancia, es decir, tan Dios como el Padre y tan Dios como el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Se adora al Padre, se adora al Hijo, se adora al Espíritu Santo. Siguiente. ¿Qué nombres recibe el Espíritu Santo? El Catecismo tiene una riqueza bíblica impresionante. El Catecismo está lleno de citas bíblicas. Y cuando uno estudia al Espíritu Santo desde el Catecismo, aparecen todos los nombres que recibe el Espíritu Santo en la Biblia. Fíjense. Espíritu de Dios, Romanos 8:9. Espíritu del Padre, Juan 15:26. Espíritu del Hijo, Gálatas 4:6. Espíritu de Cristo, Romanos 8:11. Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:17. Espíritu de adopción, Romanos 8:15. Espíritu de la verdad, Juan 16:13. Espíritu de la promesa, Gálatas 3:14. Espíritu de gloria, 1 de Pedro 4:14. Paráclito, Juan 14:16, Juan 16:7. Creo que de todos estos nombres más le suena el Paráclito. ¿Qué significa Paráclito? ¿Quién me dice? Abogado, consolador también, ¿ya? Defensor. Paráclito puede ser traducido como abogado, defensor, consolador. El Paráclito, Parakletos en griego. También el Catecismo nos habla de las imágenes bíblicas que se usan para hablar del Espíritu Santo. Son imágenes. En la Biblia hay muchas imágenes. Por ejemplo, para hablar de Jesús también hay imágenes. La imagen de la luz. Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no camina en tinieblas. Juan 8:12 es una imagen que se aplica a Jesús, pero también al Espíritu Santo, como vamos a ver ahorita. El agua. El Espíritu Santo es el agua viva. Si le suena esta imagen, ¿no es cierto? El Espíritu Santo llega a ti y te lava. ¿Qué pasa si una persona no se baña? Huele a zorrillo. Había un joven que no se bañaba y le decían Volkswagen. ¿Saben por qué? Porque no usa agua. El Volkswagen no usa agua. El Espíritu Santo llega a ti y te purifica. Es como el agua viva. El aceite unge, el Espíritu Santo te unge. El fuego quema, lo que el fuego toca lo transforma. El Espíritu Santo llega a ti y te quema, porque infunde en ti el amor de Dios. El Espíritu Santo es como la nube y como la luz. La nube porque cubre y luz porque ilumina. Hay que pedir luces al Espíritu Santo siempre. Antes de tomar una decisión,
anda al Santísimo y pide a Jesús que te llene del Espíritu Santo, que te ilumine con el Espíritu Santo. El sello. Tú has recibido ya el sello del Espíritu Santo. ¿Qué día? El día de tu bautismo. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Qué sacramentos traen el sello del Espíritu Santo? 1, el bautismo. 2, muy bien. 3, el orden. Muy bien. El matrimonio no, ¿ya? Estos 3 sacramentos imprimen carácter. ¿Por qué imprimen carácter? El carácter es el sello indeleble. El bautismo imprime carácter. La confirmación imprime carácter. El orden sacerdotal imprime carácter. El matrimonio te malogra el carácter. Ya, bien. La mano, ¿por qué la mano? Porque el Espíritu Santo se da mediante la imposición de las manos, ¿de acuerdo? La mano también tiene que ver con el Espíritu Santo. De hecho, los apóstoles imponían las manos y daban el Espíritu Santo. El viento sopla. Jesús resucitado se apareció a sus apóstoles y sopló el viento. Ruá, en hebreo, ruá. El dedo de Dios te toca. El dedo de Dios también se aplica al Espíritu Santo. Y la paloma que se posa, además la paloma es el animalito que representa la paz. El Espíritu Santo llega a ti y trae paz a tu corazón. Fíjense la riqueza de imágenes que trae la Biblia, que el Catecismo señala sobre el Espíritu Santo: el agua, el aceite, el fuego, la nube, la luz, el sello, la mano, el viento, el dedo de Dios, la paloma. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura sobre el Espíritu Santo? Primero, que el Espíritu Santo es Dios. 1 Corintios 2, 10 al 11. Ahí se dice que el Espíritu de Dios conoce a Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo conoce a Dios, es porque es Dios, porque Dios es infinito, y solo lo infinito puede conocer lo infinito. Hay una relación entre Jesús y el Espíritu Santo, una relación inseparable. Jesús, ayer hablábamos de esto, es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Jesús es el Cristo, el que está lleno del Espíritu Santo. Hay una relación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Entonces hay 3 puntos que el Catecismo remarca. Primero, que el Espíritu Santo es Dios. Segundo, que hay una relación estrecha entre Jesús y el Espíritu Santo. Y tercero, que hay una relación estrecha entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Más aún, la Iglesia siempre va a estar viva porque en la Iglesia está actuando el Espíritu Santo. Esta cita es muy importante para hablar de la divinidad del Espíritu Santo. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Dónde está? 1 Corintios 2:11. Porque el Espíritu Santo es Dios, conoce a Dios, sondea la profundidad de Dios. Siguiente. ¿Qué relación hay entre Jesús y el Espíritu Santo? El Catecismo, siguiendo la Escritura, nos dice: Jesús es concebido por obra del Espíritu Santo, Lucas 1:35. Jesús es el ungido, Mateo 3:16 al 17, es el pasaje del bautismo de Jesús en el Jordán. Ahí Jesús se presenta como el ungido. El Espíritu Santo aparece sobre Jesús bajo la forma de una paloma. Jesús es llevado por el Espíritu Santo a orar y ayunar, Lucas 4:1. Jesús promete enviar el Espíritu Santo. Juan 14:26, Juan 15:26. Jesús da el Espíritu Santo a sus apóstoles para perdonar los pecados. Juan 20:22 al 23. Jesús resucitado se aparece a los apóstoles, sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Jesús cumple su promesa en Pentecostés, Hechos 2, y el Espíritu Santo nos conduce a Jesús, 1 Corintios 12:13. Entonces, hay una relación estrecha, esencial, entre Jesús y el Espíritu Santo. San Ireneo, quien ha sido uno de los grandes teólogos de los primeros siglos, y además el Papa Francisco hace poco lo ha nombrado doctor de la Iglesia y con justicia, San Ireneo decía que el Padre actúa con sus 2 manos, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre actúa con sus 2 manos. ¿Cuáles son las 2 manos del Padre? El Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué relación hay entre el Espíritu Santo y la Iglesia?
Gracias al Espíritu Santo se inicia la evangelización. Hechos 2, ese es el acontecimiento de Pentecostés. Los apóstoles estaban encerrados, tenían miedo, estaban paralizados, asustados, desinflados, desanimados. Vino el Espíritu Santo y todo cambió, salieron a evangelizar. Los apóstoles imponen las manos para comunicar el Espíritu Santo. Hechos 8:17. Comienzan a imponer las manos y dan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo adorna a la iglesia con sus dones. 1 Corintios 12:6. La iglesia está llena de carismas. Los carismas son regalos del Espíritu Santo hacia la iglesia y hay que valorar los carismas. Aquí tenemos ahora al grupo carismático de la parroquia. A ver, levanten la mano los del grupo Divina Misericordia. Un aplauso para el grupo carismático que está acá. Cuando ellos se ponen a orar, yo tengo que traer a los bomberos porque viene fuego. Entonces, qué importante valorar a todos los grupos, movimientos, congregaciones que hay en la iglesia. Hay que respetar los carismas. La iglesia es una, pero también hay diversidad en la iglesia. Hay una legítima diversidad en la única fe católica. Hay una sola fe católica, pero hay diversidad de carismas. Eso lo dice San Pablo en 1 Corintios 12:6. El Espíritu Santo hace posible la vida en Cristo. Romanos 8:15 al 17. Es imposible que nosotros vivamos en gracia si no tratamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace posible la vida en Cristo. Gracias al Espíritu Santo estamos unidos a Cristo como los sarmientos a la vid. Qué bonito lo que dice el Catecismo en el número 747. Dice así: el Espíritu Santo que Cristo, cabeza, derrama sobre sus miembros, construye, anima y santifica la iglesia. Fíjense, tres verbos. 1, construye. 2, anima. 3, santifica a la iglesia. Ella es el sacramento de la comunión de la Santísima Trinidad con los hombres. Gracias al Espíritu Santo la iglesia se construye, la iglesia está animada y hay santidad en la iglesia. Por eso, repito, el Espíritu Santo no está en el tercer lugar, está en el primer lugar. Y todos los días hay que invocar al Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Siguiente. ¿En qué concilio se enseñó que el Espíritu Santo es Dios? Esto es importante. Así como Arrio negaba que Jesús fuese Dios, y entonces se convocó el primer concilio de Nicea el año 325 y se refutó a Arrio, también va a aparecer otra joyita llamada Macedonio, un hereje macedonio, que decía que el Espíritu Santo no era Dios. Entonces la iglesia tiene que convocar un concilio, que es el primer concilio de Constantinopla, año 381, para refutar a Macedonio. Lamentablemente los errores, desgraciadamente, se difunden y aparecieron los neumatómacos. ¿Qué significa los neumatómacos? Los que luchan contra el Espíritu Santo, los que negaban la divinidad del Espíritu Santo. Herejes, los neumatómacos, ¿ya? Fue una herejía que desgraciadamente surge a partir de los errores de Macedonio, ¿ya? Entonces ya saben en qué consiste la herejía de los neumatómacos. ¿En qué consiste la herejía de los neumatómacos? En que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Siguiente. Esto se dijo en el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla del año 381. Creo que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe la misma oración y gloria y que habló por los profetas. He puesto entre paréntesis y del Hijo porque eso se añadió después. Eso se va a añadir después y está bien que se haya añadido, pero inicialmente se dijo que procede del Padre. ¿Ya? Bien, entonces el catecismo, una vez que te dice que el Espíritu Santo es Dios, y lo deja en claro, te explica la misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace participar de la vida de Cristo. Gracias al Espíritu Santo, Cristo se hace presente en la iglesia. En la iglesia está actuando Cristo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, en la misa, el sacerdote, antes de consagrar, extiende sus manos sobre las ofrendas. ¿Han visto, no? Ese gesto es un gesto que tiene que ver con el Espíritu Santo. Porque ha realizado la epíclesis, ha invocado al Espíritu Santo.
Va a venir el Espíritu Santo y va a transformar el pan y el vino en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. El Espíritu Santo está actuando en toda la misa. El Espíritu Santo siempre está actuando en la iglesia. Siguiente. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 683, dice: para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente, a ver, vamos a leer, ¿qué dice? Haber sido atraídos por el Espíritu Santo. Fíjense, yo no puedo estar unido a Cristo si no me dejo atraer por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Es el Espíritu Santo el que te atrae a Cristo, te atrae a la iglesia, te toca el corazón, dinamita nuestro corazón de piedra. Por eso hay que tratar todos los días al Espíritu Santo. Él despierta nuestra fe, que muchas veces está dormida, como algunos que están aquí presentes. Ya. Sí. Catecismo de la Iglesia Católica, número 737. Dice: la misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza ¿en dónde? En la iglesia. Aquí hay un eco de lo que enseñó San Ireneo. El Padre actúa con sus dos manos. ¿Cuáles son las dos manos del Padre? El Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu Santo están actuando en la iglesia. Cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es el templo del Espíritu Santo. Bien, el Catecismo nos habla de la importancia que tienen los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Son disposiciones que nos da el Espíritu Santo para ser dóciles a su acción. Es decir, el Espíritu Santo viene y nos da unos dones para que le digamos sí. El mismo Espíritu Santo nos ayuda a decirle sí a través de sus 7 dones, de tal manera que esos 7 dones nos dan facilidad para obrar el bien. Gracias a los 7 dones del Espíritu Santo hay una facilidad para hacer el bien. Por eso todos los días hay que pedirle al Espíritu Santo que nos llene de sus 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Siguiente. Vamos a leer lo que dice el Catecismo sobre los dones del Espíritu Santo. Número 1830. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Es decir, tu comportamiento como cristiano tiene que estar sostenido por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo mismo te va a ayudar con sus 7 dones a que le digas sí. Y por eso es importante saber en qué consisten los 7 dones que nos regala el Espíritu Santo, porque son gratuitos. Siguiente. Tenemos la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Vamos a detenernos aquí un momentito. La sabiduría hace que yo elija lo que agrada a Dios. Lo contrario a ser sabio en la Biblia es ser necio. El necio elige lo que desagrada a Dios. Cuando una persona el domingo va a misa, hace su horario para que no falte a misa, es una persona sabia. Aquel que el domingo no va a misa porque no le da la gana o descuida la misa, hay personas que descuidan la misa. Sí voy, pero luego se llenan de cosas y no van, está actuando neciamente. Cuando yo elijo lo que agrada a Dios, soy una persona sabia. La sabiduría hace que yo elija lo que agrada a Dios. El entendimiento hace posible que profundice en la palabra de Dios y pueda explicarla de la mejor manera. Todos tenemos que pedir el don del entendimiento, por ejemplo, antes de leer la Sagrada Escritura. Gracias al don del entendimiento profundizo en la palabra de Dios, no me quedo en la superficie. El consejo, ¿qué dice la sabiduría popular? Un consejo hasta de un conejo. Saben bastante, ¿ah? Todos tenemos que dar buenos consejos. Todos. Los padres de familia tienen que guiar correctamente a sus hijos. Los sacerdotes tienen que guiar correctamente a sus feligreses. Los profesores a sus alumnos. Tenemos que ayudarnos con buenos consejos. Por eso necesitamos del don del consejo. Gracias al don del consejo somos portavoces de Cristo. No somos portavoces del diablo. Y hoy hay muchos portavoces del diablo.
que aconsejan mal, que llevan a la gente al abismo, que recomiendan a esa chica que está embarazada que aborte para que no se complique la vida. Estás haciendo de portavoz del diablo. Ayúdala, defiende la vida, acompáñala, guíala bien. Tenemos que ser portavoces de Cristo. Por eso necesitamos el don del consejo. El don de la fortaleza, como su nombre lo indica, nos hace fuertes en la fe. La vida está llena de problemas, todos tenemos dificultades, cruces. Como la Virgen María, tenemos que estar al pie de la cruz. María tuvo el don de la fortaleza, tuvo todos los dones, porque ella es la obra maestra de la Trinidad. La fortaleza nos hace fuertes en la fe. En este sentido sí reconozco que los hermanos evangélicos hacen algo bonito, ¿no? Cuando veo un taxi con Filipenses 4:13, digo, el taxista es evangélico y nunca me equivoco. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos fuertes y el Espíritu Santo te une a Cristo y te da la fortaleza. La ciencia, ¿en qué consiste? Gracias al don de la ciencia descubro a Dios en mis deberes de cada día. Es decir, gracias al don de la ciencia puedo santificar mi trabajo. El don de la ciencia no es como equivocadamente piensan algunos solo para los científicos. No tiene nada que ver con eso. El don de la ciencia hace que descubra a Dios en las labores cotidianas. Y como sé que Dios está ahí y ve mi trabajo, hago bien mi trabajo, cuido los detalles que tienen que ver con mi trabajo, se lo ofrezco a Dios, me santifico con mis labores de cada día. En eso consiste el don de la ciencia, en descubrir a Dios en las labores de cada día. Decía Santa Teresa de Jesús que el Señor anda entre pucheros. Quizás aquí en el Perú no se entiende, en España el puchero es una sopa. Entonces, mientras estás haciendo la sopita, ahí está Dios, hazla bien, hazla rica la sopa, ¿ya? Entonces, el don de la ciencia hace que yo santifique mi trabajo, todos tenemos deberes y tenemos que santificarnos haciendo correctamente nuestros deberes. El don de la piedad hace que sea cariñoso con Dios, que haga con cariño mi oración, que viva bien la misa. Es ese don que nos hace cariñosos en nuestro trato con Dios. Y el temor de Dios no es miedo, por si acaso, es respeto a Dios. Y porque respeto a Dios no me meto en ocasión de pecado. El temor de Dios es algo así como las antenitas de vinil. ¿Ustedes han visto el Chapulín Colorado? No se hagan los locos, son de mi edad la mayoría. ¿Qué pasaba cuando había peligro? Pi, 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 ya. Entonces, algo así es el temor de Dios. Por ahí no voy a ir, no voy a ver esa película, no voy a ir con esa persona. Yo respeto a Dios, yo no quiero ofender a Dios. En eso consiste el temor de Dios, es una delicadeza de conciencia. Hoy, desgraciadamente, en el mundo no hay temor de Dios. Hay irreverencia. Miren, en España ha habido un programa de televisión el último día del año donde se ha cometido también un acto sacrílego porque una animadora sacó una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pero con la cara no de Jesús, sino de una caricatura. Y eso ha sido terrible, algunos obispos han protestado. Entonces, es irreverencia, o lo que pasó en París, esa burla hacia la última cena, eso es irreverencia, eso implica que no se teme a Dios, una falta total de respeto a Dios. Y por lo menos, si no eres creyente, respeta la fe de los demás. Bien, sigamos. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Hemos hablado de los dones. Los dones son regalos que Dios o el Espíritu Santo nos da para ser dóciles a sus inspiraciones. Y cuando el Espíritu Santo llega a una persona, la cambia. Y entonces vienen frutos. Son las perfecciones que obra en nosotros el Espíritu Santo, y ustedes pueden leer cuáles son los frutos en Gálatas 5, 22 al 23. Entonces, el Espíritu Santo me unge, cambia mi corazón de piedra por un corazón semejante al de Jesús, me sella, me renueva, y hay unos frutos. Siguiente.
Y aquí están los frutos. Vamos a detenernos también un momentito. ¿Cuántos frutos hay? 12, muy bien. El primero es el más importante. ¿Cuál es? La caridad. La caridad es lo máximo. La caridad es el primer fruto que trae el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a una persona, esa persona ama de verdad a Dios y al prójimo. Quien está ungido por el Espíritu Santo, ¿cómo está? ¿Alegre o triste? Alegre, por eso el segundo fruto es el gozo. Yo me siento alegre porque el Señor está conmigo. Estoy alegre porque puedo ir al Santísimo, porque puedo confesarme, porque escucho la palabra de Dios. El gozo es expresión de que en mí está el Espíritu Santo. Quien tiene el Espíritu Santo tiene paz. La paz es el tercer fruto que trae el Espíritu Santo. Pero no es la paz del cementerio, por si acaso. Es una paz que me lleva también a que los demás estén en paz. Es la paz interior y es el esfuerzo por llevar paz al ambiente donde estoy. Cuarto fruto, la paciencia, que es algo que todos, estoy seguro, luchamos, porque todos tenemos siempre la tentación a impacientarnos. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, que está conectada con la paz, ciertamente, y que llevará a no tener reacciones violentas, agresivas, a no tener exabruptos. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. La longanimidad, vamos a explicar esto. Longanimidad significa tener un corazón grande que me lleva a aceptar todo lo bueno que veo. La longanimidad hace que yo reconozca todo lo bueno que veo. No hay lugar para los celos, las envidias. Bendito sea Dios si ese grupo ha crecido. Bendito sea Dios si ese sacerdote predica mejor que yo. Bendito sea Dios si ese movimiento le va bien. Corazón grande, no corazón chiquito, longanimidad, corazón grande. Es uno de los frutos que trae el Espíritu Santo, que radica en ti los celos, las envidias. Bondad, todos sabemos que es la bondad, tiene que ver mucho con la misericordia. La bondad es una expresión del amor. La benignidad, que nos lleva a ser comprensivos con los demás, ser benignos, decía San Francisco de Sales, prefiero equivocarme por ser benigno que por ser riguroso, ¿no? La benignidad hace que uno siempre, de alguna manera, sepa excusar las miserias de los demás, porque el que no tiene de inga tiene de maligno. La mansedumbre, que está conectada con la paciencia. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, que no significa, repito, alguna vez lo he dicho, ser menso. Hay que ser mansos, pero no mensos. Porque a veces ocurre también, sobre todo desde mi experiencia de sacerdote, y a veces cuando converso con mis amigos sacerdotes también compartimos, que la gente cree que los sacerdotes son millonarios. Y a cada rato vienen a picarle a uno. Ya pues, oye, no ustedes, pero ya pues, ¿no? Te puedo ayudar una vez, 2 veces, pero mira, ya no me estás agarrando de tonto. Ya me estás agarrando de tonto. Entonces, la fidelidad, qué importante, la fidelidad. Todos hemos hecho promesas a Dios, todos. La primera, la promesa bautismal. Hemos renunciado a Satanás. Hay que ser fieles a esas promesas. Hemos renunciado a Satanás. Y luego, el día en que recibimos la confirmación, volvimos a renunciar a Satanás. En mi caso, yo he hecho una promesa a Dios. No solamente el celibato, que sí he hecho esa promesa y tengo que cumplirla. También la obediencia al obispo, sea quien sea. Yo he hecho esa promesa ante Dios. He prometido obedecer al obispo, sea quien sea. Entonces, todos tenemos promesas según nuestro estado. Los 3 últimos frutos, ¿cuáles son? Modestia, continencia y castidad, tienen que ver con la sexualidad, ¿ya? Porque la sexualidad no es algo que sea secundario a nosotros, ¿ya? Somos seres sexuados, no somos angelitos.
Tenemos una sexualidad, o somos varones o somos mujeres, como dije en la primera clase cuando hablé de la creación. Entonces, la sexualidad no está para ser ejercida de cualquier manera. Tenemos que dar gloria a Dios con nuestra sexualidad y por eso viene el Espíritu Santo, nos unge y damos gloria a Dios también con nuestra sexualidad y tenemos 3 frutos. La modestia, que lleva a cuidar el pudor, la forma de vestir, no solamente en el caso de las chicas, también los varones, por si acaso. La modestia es para todos. Hay que cuidar la forma de vestir porque no se puede estar mostrando aquello que es íntimo. Y también en la forma de hablar, no se puede estar diciendo cosas que son íntimas. Hoy lamentablemente esto de la modestia, el pudor está en una profunda crisis. Necesitamos recuperar todo lo que significa la modestia, el pudor, la pureza, etc. La modestia es muy importante porque es una protección al valor sagrado de nuestro ser, al valor sagrado de nuestro cuerpo. Tenemos la continencia que, en el caso concreto del sacerdote o de los consagrados, viven el celibato. Pero también en los esposos hay una castidad matrimonial, por eso continencia y castidad. La continencia más se refiere a quienes viven el celibato y la castidad ya es más general, no solamente entran ahí los sacerdotes y consagrados, sino también todos. Todos tenemos que vivir la castidad, como explicaré cuando hable de la moral cristiana, ¿ya? Ahora simplemente les digo que la modestia, la continencia y la castidad están relacionadas con la sexualidad. El Espíritu Santo nos unge para que demos gloria a Dios con todo nuestro ser, también con nuestra sexualidad. Bien, el catecismo nos habla también de cómo viene a nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a través de la palabra de Dios, por eso hay que estar atentos cuando se proclama la palabra de Dios. No puede ser que la palabra de Dios entre por un oído y salga por el otro oído. No puede ser que acaba la misa y le preguntas a alguien, ¿qué te dijo la palabra de Dios? Y ponen una cara así, cierran los ojos todavía. Y la típica es que Dios me ama. Esa es la típica para salir del apuro. La palabra de Dios toca el corazón, porque viene con la carga del Espíritu Santo. La oración, todos los días hay que orar. La oración es un conducto ordinario por donde viene el Espíritu Santo. Las mejores decisiones se toman en la oración. Y si es ante el Santísimo, mejor todavía, porque ahí está soplando el Espíritu Santo. Jesús Eucaristía te da el Espíritu Santo. Los sacramentos, todos los sacramentos son conductos por donde viene el Espíritu Santo. El primero, el bautismo. La confirmación es un nuevo soplo del Espíritu Santo. Cuando te acercas a la confesión, viene el Espíritu Santo y se lleva tus pecados. Cuando recibes la Eucaristía, también recibes al Espíritu Santo, porque donde está el Hijo está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, aparte de que viene por la palabra de Dios, por la oración, por los sacramentos, viene por donde le da la gana. ¿Sí? ¿Sí? Incluso puede venir a través de una persona que ni siquiera cree. El Espíritu Santo te sorprende. Déjate sorprender por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sopla por donde quiere. Y repito, puede ser que esa persona que ni siquiera viene a la iglesia te ha dado un consejo espectacular, mejor que el del Padre Carlos Rosell. El Espíritu Santo ha soplado a través de esa persona para ayudarte. El Espíritu Santo sopla por donde quiere, por donde le da la gana. Hay que dejarse sorprender. Siguiente. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 741, el Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el maestro de la oración. ¿Quieres rezar bien? ¿A quién tienes que invocar? Al Espíritu Santo. Siguiente. Santo Tomás de Aquino decía, la verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. Y esto es lo que les decía, que el Espíritu Santo viene por donde quiere. Incluso una persona atea, que ni siquiera cree en Dios, si te ha dicho algo que es verdad, ten la seguridad que eso está viniendo del Espíritu Santo. Si te ha dicho tu verdad, si te ha corregido y ha tocado la llaga, ten la seguridad que es el Espíritu Santo que está hablando. La verdad, diga quien la diga, viene del
Espíritu Santo. Vamos a juntos hacer esta oración de San Agustín. A ver, juntos decimos: respira en mí, oh Espíritu Santo, que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, que mi trabajo también pueda ser santo. Dirige mi corazón, oh Espíritu Santo, que ame lo que es santo. Dame fuerza, oh Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Guárdame entonces, oh Espíritu Santo, que pueda ser yo siempre santo. Amén. Siguiente. Aquí tenemos el resumen. Ahorita pasamos a las preguntas, pero en la pizarra voy a hacer una pequeña síntesis como hemos estado haciendo. Hoy día hemos llegado hasta el número 747 del Catecismo. Hemos dicho que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La misión de Jesús está unida a la del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está actuando en la Iglesia. El Espíritu Santo nos unge con sus 7 dones y produce en nosotros frutos. ¿Cuántos son? 12. El Espíritu Santo viene a nosotros por la oración, la palabra de Dios, los sacramentos, y sopla por donde quiere. Muy bien, entonces hasta aquí la clase de hoy, y voy a escribir en la pizarra algunas ideas y luego las preguntas respectivas. Hoy he tocado 2 temas que son la Virgen María y el Espíritu Santo. Entonces, en síntesis, hemos hablado, vamos a poner acá, primero de la Virgen María, ¿no es cierto? Y de la Virgen hemos hablado del ser de María, que implica decir que es Madre de Dios, es la Inmaculada Concepción, siempre y asunta al cielo. Todo eso lo hemos explicado. Luego hemos hablado de la misión de María. La misión de María es una misión maternal, porque es Madre de Cristo, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Y hemos hablado del culto a María, que es la hiperdulía. Todo eso lo hemos visto, ¿ya? El ser de María, Madre de Dios, Inmaculada, siempre Virgen, asunta al cielo. La misión de María, que es maternal, y hemos remarcado que ella es la primera que nos lleva a Jesús. Es mediadora en el único mediador. La hiperdulía significa la veneración superior. Bien, y con relación al Espíritu Santo, vamos a poner acá, Espíritu Santo, también hemos hablado del ser del Espíritu Santo, estamos hablando de la tercera persona divina. ¿Y es Dios, sí o no? Claro, es Dios, ¿no? Es Dios, es tan Dios como el Padre y el Hijo. Hemos hablado de su misión. Es una misión unida a la de Jesús. Y el Espíritu Santo vivifica la Iglesia y hace posible en nosotros la vida en Cristo. Hace posible la vida en Cristo. Es imposible
vivir unidos a Cristo si no tratamos y esta vida en Cristo tiene que ver con los 7 dones y los 12 frutos. Muy bien, eso es